Pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando el control de cada uno de nosotros. De manera especial, Señor, yo te entrego mi vida, mi corazón, todo mi ser. Te ruego, Padre, que bendigas mi vida, Señor, que me limpies, que pueda ser un instrumento tuyo. Pero también clamo para que tu Espíritu se mueva libre entre nosotros, para que toque cada corazón, para que se mueva de manera extraordinaria entre los que aquí estamos y los que van a escuchar por los medios virtuales. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos días han pasado cosas por medio de las cuales Dios me ha hablado. Una de ellas es por medio del devocional. Alguien dijo: hoy entendí que la armadura de Dios no se oxida. Porque esta persona me había dicho: siento que mi armadura se oxidó. Literalmente la llamé y le dije: mañana tú vas a compartir. Porque Dios tiene que decirte algo, pero te lo va a decir por medio de tus labios. Y compartió, y la palabra fue extraordinaria, pero definitivamente a mí me tocó. Y cómo nosotros descalificamos lo divino y lo volvemos del mundo, ¿no? Lo volvemos con connotaciones distintas a las reales. Es decir, hablar de la armadura de Dios en el lenguaje cotidiano, no, es que se me cayeron las botas, el casco se me perdió. Pero estamos hablando de lo divino, y lo divino no es así. Entonces, reflexionaba sobre el poder de las cosas y recordé algunos ejercicios. Se me quedó un huevo que iba a traer. Pero yo quiero que ustedes piensen en este ejercicio y háganlo en su casa. Tomen un huevo y colóquenlo de punta en su mano y coloquen la otra mano encima y háganle toda la presión que quiera. Uno pensará: me voy a ensuciar, lo voy a hacer en el lavadero porque de esa forma no voy a ensuciar el piso. Déjame decirte que no lo vas a romper. No importa la fuerza que hagas. Es más, le iba a pedir al más grande que pasara al frente y que lo agarrara y le hiciera toda la presión. Si lo pones de punta, no lo rompes. Si usas la armadura de la manera correcta, no se daña, no se rompe. Si tú tomas una lata de gaseosa, de refresco, vacía, y le haces así con 2 dedos, la doblas. Si la tomas con las 2 manos de arriba hacia abajo, haces una tortilla de aluminio con tus manos. Pero si ella está llena,
y le haces con los 2 dedos, no pasa nada. Pero si le haces con las 2 manos y con toda tu fuerza, tampoco. Tampoco le vas a hacer ningún daño. No le vas a modificar la estructura. Es decir, que mi armadura es poderosa cuando estoy lleno de la presencia de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. El Espíritu de Dios está conmigo. Si eso funciona, entonces estoy blindado. Y mis razonamientos ya no son mundanos. Porque el razonamiento mundano es débil, es mediocre frente a lo divino. Justifico no hacer lo correcto por cosas que no tienen ninguna razón. Es que en casa tenemos la costumbre de hacer esto. Y si sabes que es malo, pero es que es una costumbre familiar, sigues haciendo lo malo. Por eso el apóstol Pablo, reconociendo su lucha con la carne, dice: aun cuando quiero hacer lo bueno, sigo haciendo lo malo. Y sigues haciendo lo malo cuando encuentras justificaciones para no cumplir con tu propósito. Dios te creó, Dios nos creó y nos escogió. Si estamos aquí, estamos escuchando, estamos escogidos con un propósito. Y cuando entendemos que hay un propósito para nuestra vida, entonces podemos llevar a cabo el plan perfecto. ¿Qué es un elegido? Es el que más se quiere o se estima. Ese es un elegido. Estoy acudiendo al diccionario. El que más se quiere o el que más se estima. Pero la palabra de Dios dice que hemos sido elegidos. O sea que somos de los que más quiere Dios. Digan amén. Hay gozo por eso, sí. Pero hemos sido elegidos ¿para qué? Para cumplir con un propósito. Con un propósito. No tiene sentido ser elegidos ¿y para qué? Hay gente que dice: soy el elegido del Señor, y llevan 20 años moviendo sillas en una iglesia. Entonces, ¿fue elegido del Señor para mover sillas en una iglesia? No es cierto. Dios te eligió para que cumplas con la gran comisión. Hemos sido llamados a ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, embajadores de Cristo. Y no puedes creer que Dios te eligió para mover sillas 20, 30 años. Obviamente se necesita del siervo, pero hay procesos y vamos avanzando. Entonces, elegidos con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿O qué es un propósito? Un propósito es una determinación firme de hacer algo. ¿Identificaste el propósito con el que Dios te eligió? ¿Ya sabes para qué te escogió Dios? Ayer, en la reunión de jóvenes, a la cual asisten mis hijos, y hay algo muy especial, porque la reunión se supone que es de 12 años hasta 18, ¿no? Y mis hijos tienen 11. Pero son felices viniendo. Yo puedo estar muy ocupado, pero ellos exigen
que se les traiga. Y si les planteo paseo o algo, dicen, y entonces no vamos a ir a jóvenes. Y ayer hicieron un ejercicio y preguntaron, hablaron de las cosas que la gente hace en el mundo y de cómo la gente se confunde, se desvía y cómo coloca su intención en placeres falsos, en el sexo, en la droga, en el licor, y cómo se pierde. Y preguntan, ¿qué será lo que está pasando? Y entonces las personas opinaban. Pero uno de mis hijos dijo, es que no pueden confundir el gozo. No se debe confundir el gozo. Pareciera algo como tan sencillo, pero entra en la profundidad de lo que dijo. Mucha gente confunde placer con gozo. Y todo el mundo anda buscando placer y se atreve a llamarlo gozo. Hay gente que está haciendo cosas malas y dice, estoy gozando. Y el gozo tiene que ver con Dios, con lo divino. El gozo es indescriptible. Cuando haces una buena acción, hay gozo. Cuando ayudas a alguien, hay gozo. Y el gozo no lo genera que la gente te diga, me ayudaste, hermano, aleluya. No, eso fortalece la vanidad. Yo confieso que muchas veces he sabido de personas que están en una situación difícil y he buscado una tercera persona y le digo, por favor, llévele esto de parte de Dios. Quizás nunca se entere cuál fue el instrumento, pero sabe que Dios usó a alguien. Y eso produce gozo. Cuando a ti te cuentan, no, la persona cuando recibió eso lloró, dijo, era exacto lo que yo necesitaba, porque es Dios. Y no tienes que llenarte de vanagloria. Eso es gozo. No es el reconocimiento a tu nombre, es el reconocimiento a ser instrumento de Dios. No importa que tu nombre no figure. El gozo es indescriptible. El gozo de estar en un tiempo de adoración es indescriptible. Entonces, ¿qué enseñanza tan grande la que nos ha dejado ayer mi hermoso príncipe? En el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 21 dice, Romanos, capítulo 10, versículo 21. Dice, en cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Pero vamos a leer el versículo 11, el capítulo 11, que tiene por título El remanente de Israel. ¿Por qué quiero empezar con el último pasaje de Romanos capítulo 10? Porque dice, en cambio, respecto de Israel dice,
Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Y estamos hablando del pueblo de Dios. Y en el capítulo 11 dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué? ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. El que tenga oídos que oiga. Los demás fueron endurecidos. Está escrito, Dios le dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Présteme atención. El pueblo escogido no fue elegido, porque a pesar de que Dios todo el día extendió sus manos hacia el pueblo fue desobediente y rebelde. Pero Dios dice que aquellos que no se pusieron de rodillas ante Baal, aquellos que no adoraron lo malo, los eligió, los escogió por gracia. Dice en el versículo 7, ¿qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Eres elegido para un propósito. Todo el pueblo es el escogido de Dios, pero el pueblo escogido de Dios que no entiende que tiene un propósito y simplemente está ahí, pero no entiende el propósito, pues no podrá recibir la bendición, no podrá conquistar, no podrá conseguir lo que estaba predestinado para ellos. El reino de los cielos es de aquellos que se atreven a arrebatarlo. Hay gente que se queda quieta, pasiva, mirando los defectos del pastor, de la alabanza, de los siervos, la decoración. Es que el servicio a las 10 de la mañana, terrible. Pero si es a las 6 de la mañana, no, están locos. Si es a las 5 de la tarde, ya a esa hora estamos durmiendo. Es domingo, hora de chocolate con buñuelos. Por favor. Pero
Los elegidos sí consiguieron el gozo, porque caminan de manera diferente. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo estamos? Elegidos con propósito. Sin propósito, no nos sirve haber sido elegidos, porque vamos a quedar como el remanente. Ahí habrán de morir en el desierto. Imagínate conocer la palabra, haber tenido un encuentro con Dios y morir en el desierto. Ver a nuestros hijos quedar tendidos en el desierto. Dios nos escogió con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Tienes que entender para qué te escogió Dios. Y si Dios te escogió con un propósito, lo primero que tenemos que hacer es hacer las cosas como para Dios. Tantas razones que podríamos tener para no hacer o para justificar, pero Dios no quiere que justifiquemos. Recuerda que la justificación solamente le sirve al que la da. A Dios no le sirven nuestras justificaciones. Dios quiere nuestra entrega, nuestra pasión, nuestro amor, nuestro compromiso, cumplir con ese propósito. ¿Cuáles dones te ha dado el Señor? Y si tú sientes que no te ha regalado los dones, ya hablaste con Dios y le has dicho: Señor, yo quiero que me regales dones celestiales para cumplir a cabalidad el propósito que has puesto en mí. Porque Dios a nosotros nos ha dado una condición muy especial. Nos ha dado una condición muy especial. De verdad. Dios nos blinda, nos guarda, nos lleva en sus manos, nos protege en el camino, renueva nuestras fuerzas, nos levanta cuando estamos caídos. Porque Dios nos ha hecho muy especiales. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, dice lo siguiente: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Presten atención, vamos a leerlo nuevamente. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para bien de quienes lo aman. Yo quiero preguntarte, si amas a Dios, eres fiel a Dios, ¿sí? La fidelidad es un vínculo perfecto de amor. Entonces, si amamos a Dios, queremos hacer todas las cosas como para Dios. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pregunto, ¿amas a Dios? ¿Haces todo para agradarle a Dios? Porque si tú realmente amas a Dios y vives como para Dios y haces las cosas para agradarle a Dios, yo te aseguro que Dios dispone todas las cosas
para tu bien. Todas. Entonces, si yo soy fiel a Dios, estos días estamos hablando de que este año, no el año que viene, no en el 2025, este año vamos a poner la casa en orden. Entonces, el que esté haciendo algo mal, deje de hacerlo mal y hágalo bien. Hay que poner la casa en orden. ¿Qué cosas? Todos los cambios que tengas que generar. No más fornicación. No más adulterio. No más mentiras. No más engaños. No más pecado. No más uniones libres. Porque dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, y quienes aman a Dios ponen a Dios por encima de todo. Y Dios bendice el hogar. Y Dios bendice al que guarda las buenas costumbres, al que cuida su corazón. Dios bendice los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Entonces, elegidos con un propósito. ¿Cómo puedo desarrollar el propósito si ni siquiera pongo mi vida en orden? Si vivo de manera indebida, contrario al manual de vida. No es posible. Debemos agradar a Dios con nuestra manera de vivir. Entonces, hagamos todas las cosas para poder entender que somos elegidos con un propósito, y para que ese propósito pueda cumplirse. El mundo quiere romper el propósito. El mundo nos engaña. Las autoridades mundiales quieren hacernos creer que hay algo como se llama libertad para determinar si nace o no nace una criatura. Pero nosotros sabemos que eso es un asesinato. El mundo dice que cuando tengas capacidad de razonar, de entender, vas a decidir si quieres ser hombre o mujer. Pero la palabra nos enseña que Dios hizo al hombre con las características de hombre y a la mujer con características de mujer. No hizo hombres con vagina ni mujeres con pene. Creó al hombre y a la mujer. Y nosotros tenemos que entender que hay un manual de vida, que hay unos valores, que si yo me aferro a esos principios y a esos valores y tomo el huevo así, puede haber toda la fuerza, no se va a quebrar si está sobre sus valores, sobre sus puntos fuertes, que son los principios. El mundo llama lo malo bueno. Hay tantas cosas que son normales. Cuando una pareja dice que van a organizarse, uno piensa, ¿cuándo es el matrimonio? ¿Matrimonio? ¿Para qué? No. Vamos a vivir juntos.
Y pasa todos los días. Lo que tenemos que entender es que Dios bendice. Dios bendice. Dice versículo 29, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Predestinados. Yo te hago una pregunta. Cuando te identificas como cristiano, ¿eres consciente de que el testimonio número uno es tu vida? No es lo que dices, no es la palabra que sabes, sino tu vida. ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu hogar? Dice la palabra, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Cómo es tu hogar? ¿Creaste ese lugar sagrado que se llama hogar, donde la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente? ¿Cómo es tu relación con tus hijos? ¿Tus hijos te admiran? ¿Tus hijos cuando te hablan dicen, yo quiero ser como tú? Ayer tuve gozo. Cuando subí a mi habitación, vino mi hijo Santiago, me abrazó, me dio un beso en la frente y me dijo, eres el mejor papá que haya podido Dios escoger para mí. Gozo. Eso es gozo. Por encima de cualquier otra cosa. ¿Qué clase de papás somos? ¿Qué piensan nuestros hijos de nosotros? ¿Qué piensa nuestra pareja de nosotros? Imagínese que yo esté aquí compartiendo y mi esposa diga, ja, ¿qué tal este? Las cosas que dice, pero en casa es otra persona. Yo escucho con frecuencia personas que dicen, no, si usted viera, aquí es divino, pero en la casa es terrible. ¿Eres testimonio? Porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Es decir, estamos predestinados para ser transformados. Ahora, Jesús tenía carácter, pero nunca pecó. Jesús era una fuente de amor. Jesús enseñaba, predicaba el amor al Padre. Siendo Dios, fue absolutamente obediente y asumió condición de esclavo incluso. Y nosotros hemos sido predestinados para ser transformados según la imagen del primogénito. Y a los que predestinó también los llamó. O sea que estábamos llamados. Estás llamado. Y a los que llamó también los justificó por medio de la sangre de Cristo. Y a los que justificó también los glorificó. Imagínate, eres un elegido con propósito, escogido por Dios, llamado por Dios,
justificado por Dios, glorificado por Dios. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ese pasaje bíblico, mucha gente se lo sabe, hasta los ateos. Y la gente lo dice con mucha frecuencia. Pero recuerde, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. A mi esposa le encanta dormir. Ella es feliz durmiendo. Y yo normalmente cuando salgo de la habitación, yo muevo la chapa, abro la puerta. Es más, mandé a cambiar las bisagras porque sonaban. Abro la puerta, suelto la bisagra para que no genere ningún sonido. Salgo y vuelvo y la giro, la coloco muy suave y la suelto para que no haga ningún ruido, para que ella pueda seguir durmiendo. Y los domingos ella se levanta a las 9, se baña, pero yo estoy levantado desde muy temprano. Esta mañana se levantó, me hizo jugo, me hizo un caldito. Yo normalmente vengo en ayuno, pero en estos días que viajé, me bajé en Berlín y el frío fue muy intenso y me afectó. Entonces, pues ya llevo bastantes días ahí. Ella esta mañana se levantó, pero ella no lo hizo porque ella quisiera levantarse. Ay, qué rico levantarme a hacer jugo. Me muero de las ganas de hacer un caldo. ¿Sí? No, ella se levantó por amor. Es más, vi antes de salir, no les voy a contar lo que ven. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos levantemos por amor. Seguramente Dios no nos hace ruido. Seguramente Él dice que duerma. Pero tú te levantas y oras. Te levantas y lees palabra. Te levantas y te conectas con el grupo. Por amor. Por amor. Tan chévere cuando las cosas son por amor. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Obviamente Dios está de parte de quienes le aman. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? ¿Quién te va a acusar? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Todo esto empieza. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. ¿Amas a Dios? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición amar a Dios! No de palabra, con hechos. Con hechos. ¿Qué cosas hay que cambiar en tu vida? ¿Qué áreas de tu vida están ahí? Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Fuimos predestinados, subráyalo. Tú eres predestinado según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Y somos imitadores de Cristo. Somos imitadores de Cristo. Ese año por razones de la pandemia murió mi suegra en febrero y hace 4 meses murió mi hermana. Obviamente generaron un vacío muy grande. Muy grande. Pero las dos murieron en Cristo. Y cuando se muere en Cristo, el morir es ganancia. Ya no podemos hacer nada. Recordarlos, recordarlas, las tenemos presentes. Pero debemos ocuparnos de que toda la gente que conocemos, de manera especial, los más cercanos a nosotros, vivan conforme al Padre. El ser humano por naturaleza es rebelde. Entonces, normalmente hay personas que son tan rebeldes que si uno le dice camina derecho, camina torcido. Deje esa joroba, se joroban. Hay gente que es muy rebelde. No lo sabe, eso es algo que está ahí interno en el ser humano, ¿no? Se llama naturaleza pecaminosa. Y aún diciendo que ama a Dios, no hace la voluntad de Dios. Hay un personaje muy particular. Hablamos de él hace poco y fue muy interesante esa prédica. Hoy vamos a leer solamente un pedacito. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai,
anda y ve a la gran ciudad de Ninive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en la dirección a Tarsis, para huir del Señor. Aquí solamente quiero hacer énfasis en aspectos muy puntuales. El Señor le dijo a Jonás. Entonces, yo quiero que pienses, ¿qué te ha dicho Dios que no estás haciendo? ¿Qué te ha dicho Dios que hagas? Y huyes de Dios por tu espíritu rebelde, por justificaciones mundanas, porque te dejas engañar. La mejor decisión que un ser humano puede tomar es servirle a Dios. Porque el que le sirve a Dios crece todo el tiempo. Dios no es un llavero con el amuleto, la buena suerte, como muchos creen. No es un personaje para estar haciéndole peticiones que resuelvan nuestra vida terrenal. El objeto de Dios es llevarnos a un crecimiento espiritual que nos permita, cuando ya no seamos forasteros, sino estemos en la vida eterna, estar llenos de gozo. No confundas el gozo. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Dios le dijo a Jonás, ¿qué te ha dicho Dios a ti? ¿Y por qué te vas en dirección contraria? ¿Por qué? Tienes que lograr un punto de equilibrio. Se hace necesario que las personas más cercanas a ti vean en ti un imitador de Cristo. Entonces, si eres casado, que tu esposa te vea como un imitador de Cristo. Para las mujeres, que vean a su esposo, que su esposo las vea como una imitadora de Cristo. Que tus hijos, que tus padres, que tengas tu reino privado. Que entiendas que tienes un propósito, que Dios te va a usar, que tiene un plan maravilloso para ti, pero tienes que entender el propósito. Hay quienes leen la Biblia todo el tiempo, llegan a viejos, se mueren y quizás nunca conocieron el propósito de Dios. No podemos permitir que eso nos pase. Tenemos que entender el propósito. Para eso fuimos escogidos. Y Jonás fue escogido por Dios y se fue en sentido contrario. ¿Qué le pasó? Le pasaron cosas terribles. Y casi que mucha gente a su alrededor muere por culpa de él. Acompáñeme, por favor, al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 38.
Dice Jesús, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Bueno, ¿quién te escogió? ¿Quién te predestinó? ¿Quién te llamó? ¿Quién te justificó? ¿Quién te glorificó? ¿Quién promete que todas las cosas obrarán para tu bien? Entonces, ¿qué debemos hacer? Porque he bajado del cielo para no para hacer mi voluntad, sino la de Él que me envió. ¿Por qué decimos que amamos a Dios, pero no hacemos la voluntad de Dios, sino hacemos nuestra voluntad? Debemos hacer nuestra voluntad. La verdad no. Pero es que yo soy libre. Sí, tú eres libre. Pero si haces para Dios, tendrás gozo. No confundas el gozo. Hay que hacer la voluntad del Padre. Y si te fijas, la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta. Nuestra voluntad muchas veces no es buena. Puede que sea agradable al mundo, pero no es perfecta. Pero ¿cuántas veces has sido un Jonás? Que Dios te manda a hacer algo y tú dices no, y te vas en sentido contrario. Y te vas bien lejos del objetivo. Simplemente porque no. Y punto. Yo soy así. Padre, cada día tiene 24 horas. 24 horas equivalen a 1440 minutos. Y si quieres saber cuántos segundos tiene el día, multiplica eso por 60. Pero me voy a quedar en segundos, en minutos. El día tiene 1440. Piensa, por favor, de esos 1440 minutos, ¿cuántos le dedicas a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuánto le dedicas a tu esposa que amas? Porque dedicarle tiempo no es estar con ella. Porque uno duerme 6 horas, 8 horas al lado de la esposa. Pero eso no es dedicarle tiempo. Está usted durmiendo. Eso es muchas veces cola con cola. Dedicarle tiempo. ¿Cuántas veces le dices a tu pareja, a tu esposa, en el caso de las damas a su esposo, te amo? ¿Cuántas veces le miras fijamente a los ojos, te acercas, le tomas la quijada, le das un beso, le eres un tesoro para mí? Esposas a sus esposos, esposos a sus esposas. ¿Cuántas veces deciden ir a almorzar juntos
caminan tomados de la mano o eso es pecado. ¿Dedican tiempo? Es necesario dedicarse tiempo. A los hijos. Y la verdad, el quehacer diario nos involucra de tal manera que uno no dedica tiempo como debería, tiempo de calidad. Pero ahora vamos al punto. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo buscas para estar con Dios? Para decirle a Dios, te amo. Quiero sentir el gozo de tu presencia. ¿Cuántas veces sacas minutos de los 1440 y te arrodillas para decirle, eres lo más grande, me sujeto a ti, quiero agradarte? ¿Cuántas veces cuando tienes que tomar una decisión renuncias a los criterios meramente humanos y piensas en los criterios celestiales? Y dice, quiero agradarte con mi manera de vivir, con mis decisiones. Puede que no esté viendo lo que quiero ver, pero no importa, papá. Yo quiero ver por tus ojos. Cuando viajo con mi familia, pues ellos se quedan dormidos. En estos días mi hija le dijo a Ana, oye, ¿te quedaste dormida? Y entonces, ¿quién iba a hablar con mi papá? Le dijo, solo un poquitico, solo un poquitico. De Bucaramanga hasta Pamplona, un poquitico. Pero eso es confianza. Yo no duermo cuando viajo, porque si viajo por tierra, si otra persona maneja, porque siempre estoy pensando, se va a equivocar. Pero cuando se duermen, es confianza. Quien conduce mi barca es Jesús. Es Jesús. Por eso, independiente a nuestros criterios, es de acuerdo a los criterios de Jesús. Abandona tu mala conducta. Cambia de parecer. Sé un testimonio de los 1140 minutos. Tómate la tarea, un día, y enciende el cronómetro por cada minuto que le dedicas a Dios y suma. Te vas a sorprender. Cualquiera va a creer que con el tiempo que le dedicas a Dios, no amas a Dios. Porque yo les digo algo, si yo viajo, al ratico estoy llamando, oye, ¿cómo estás?
Uno extraña, anhela volver pronto. La penúltima vez que viajé, yo me fui en la camioneta y esa noche en avión llegó mi esposa. Gracias. Con Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos con Dios? Anhelamos tiempos con Él. De los 1440 minutos, wow, Señor, este tiempo es para ti. Acompáñeme por favor a la carta de Santiago. En el capítulo 4, versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Bueno, esa parte no tiene que ver con ninguno de los que está escuchando esta mañana. Pero acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Es especial. Acerquémonos a Dios. A veces decimos que amamos a Dios, pero realmente no es verdad. Adoras más las creaciones que al Creador. Pero queremos las bendiciones de Dios. Pero pensamos que ir a escuchar palabra es un sacrificio. Pensamos que ir a escuchar palabra es abandonar la familia. Pensamos que ir a escuchar palabra es no descansar. Dios nos da todo. Y este es el día del Señor. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, dice el versículo 24, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Definitivo, estamos hablando de elegidos con propósito. Si hay un propósito en Cristo, no tiene que ver nada con la naturaleza pecaminosa. Nada. Así que es en el Espíritu. Y es así como tenemos que movernos, guiados por el Espíritu. Pero el Espíritu está en ti cuando tú estás en comunión. Comunión, común, unión. Amén. Para terminar, acompáñenme por favor al Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 30.
Ok. Dice, salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto sus discípulos insistían, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. ¿Te alimenta hacer la voluntad del que te envió? ¿Te lleva a ese nivel? ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. La cosecha está madura. Siempre pensamos que las cosas las vamos a hacer después. Siempre pensamos, me voy a comprometer con el Señor después. Siempre pensamos, voy a servirle a Dios después. Voy a abandonar ciertas cosas después. Pero el propósito de Dios es ahora. Elegido con propósito. Ahora. Hoy puedes tomar decisiones. Deja atrás la naturaleza pecaminosa que aún te gobierna. Deja atrás hacer tu voluntad. Vive como construyendo tu vida eterna. La verdad, vivimos construyendo esta vida. Pero aquí no somos más que forasteros. Esta semana estuve almorzando con un amigo y me dijo, ya tengo 50. Y cuando uno piensa que ya tiene 50, piensa, yo también tuve 20. El tiempo pasa. ¿Y qué vamos dejando? Se esfuma esta vida. Podríamos decir, estaré disfrutando de gozo permanentemente, o sigues atado a los placeres del mundo y sigues confundiendo el gozo. Estás elegido con un propósito. Vivamos por ese propósito. Entendamos el propósito. Hagamos la voluntad del Padre y no la nuestra. Amemos realmente a Dios. No con palabras, sino con actos. Y así podremos ver su fortaleza. Les aseguro que llenos de su presencia, ustedes serán como esa lata llena. Hazle toda la presión que tú quieras.
no la vas a modificar. Y si tienes la armadura bien puesta, será como el huevo que lo coloca una gallina. Una gallina. Que le dicen gallina lo más miedoso. La gallina pone el huevito. Pero colócalo así y hazle toda la fuerza. Así es la armadura de Dios. Pero si te debilitas en tus valores y colocas de manera equivocada, con una simple fuerza destruyes. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Nos enseña Jesús. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por el poder transformador y revelador de tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas este lugar, que bendigas nuestras vidas, que tu palabra quede escrita en nuestros corazones, que podamos tomar decisiones, que podamos decir hoy, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres y que cenes conmigo y yo contigo. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te ruego que tomes el control de mi vida, que seas el capitán de mi barco, el capitán de mi existencia, para que pueda yo conducir, haciendo tu voluntad, mi vida hacia la eternidad. Y no creer que el gozo es algo distinto al verdadero gozo. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la vida de cada persona que ha escuchado, que está escuchando y que va a escuchar esta palabra. Yo te ruego que tu Espíritu Santo se mueva con tal poder que quebrante corazones, que derribe altivez, que derribe mentiras, Señor, y que haya una transformación real, que haya victoria de Cristo en el corazón de todos y cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra nos lleve a ser verdaderos siervos tuyos, verdaderos seguidores tuyos, que realmente hagamos tu voluntad, que no veamos el servicio, que no veamos la palabra, que no veamos congregarnos como un sacrificio, Señor, sino como una gran bendición que aún tenemos, porque llegarán días en que te buscarán y no será posible encontrarte, Señor. Queremos estar contigo desde ahora y no apagar nuestras lámparas, para que podamos seguirte aun cuando se vaya la luz, Señor, aun cuando llegue la densa oscuridad, podamos seguir a tu lado, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús, y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu que te hemos orado en acción de gracias, Señor, por lo que hiciste, por lo que estás haciendo ahora y por lo que harás. Amén y amén. Gracias, Señor.